Cargando gratis la aplicación Euforia y búscanos como TUDN Radio. Bien, continuamos cuando son las 8:47 en el este, 7:47 en el centro y 5:47 en el Pacífico. Vamos a abordar un tema que hemos traído desde tempranito, que ustedes han estado comentando, opinando y que tiene que ver con el muro fronterizo. Y es que Tom Homan, el zar fronterizo del gobierno de Donald Trump, declaró recientemente que México está pagando de forma indirecta por el muro que el presidente había propuesto por años, desde el 2016. Si mal no recordamos, desde aquella campaña presidencial, pues él ya estaba hablando de que México tenía que pagar el muro. Y Homan dijo que con su despliegue de miles de soldados en la Guardia Nacional y otras acciones, México está prácticamente ayudando a financiar la construcción del muro fronterizo de Donald Trump. Nos acompaña Guillermo Alberto Hidalgo Montes, experto en seguridad pública con una amplia trayectoria en el análisis de políticas de seguridad, también por supuesto de migración y cooperación internacional, asesorado distintas instancias gubernamentales y participado activamente en el desarrollo de estrategias para el fortalecimiento de la seguridad en México y en América Latina. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy buenos días, un gusto saludarte. Muy buenos días, gracias por la invitación, como siempre, estimada Janet, es un placer estar con ustedes. Gracias, el placer es nuestro tenerte aquí, conocer tu opinión y tu visión de estas declaraciones del exar fronterizo Tom Homan, ¿no? Que hace estas fuertes declaraciones que tienen que ver con el muro fronterizo. Y yo quisiera preguntarte, ¿cuál ha sido realmente el papel de México en el control migratorio en los últimos años y cómo está operando ahora en la frontera con toda esa militarización que ha mencionado la presidenta Claudia Sheinbaum? Bueno, para empezar, como tú bien mencionas, son fuertes declaraciones, pero también dichas de una forma bastante ruda. Pero también entendemos que es el estilo de Tom Homan al hablar, ¿no? Pero se puede pretender que es bastante rudo. Pues mira, respecto a esto, venimos de una administración que duró 6 años, donde la política en materia de seguridad fue no tener política clara. Entonces, sí hubo muchos problemas. Acabamos de ver a la persona que fue responsable de un incendio como director del Instituto Nacional de Migración, que apenas salió hace unas horas prácticamente, y nunca se hizo responsable de eso, al contrario, se le apoyó para que no tuviera problemas legales. Entonces, sí, como tú bien comentas, el despliegue, la militarización de la frontera norte, en particular de la norte, pues es prácticamente un ahorro para el gobierno de Estados Unidos. Esto no es la primera vez que sucede. Recordarás, como tú bien comentabas, cuando Donald Trump, su bandera era construir el muro, lo primero que hizo en ese lejano 2016, que muy bien remembrabas, era subir las visas. No sé si recuerdes que fue un aumento considerable de las visas. De alguna forma lo íbamos a pagar nosotros. Igual las tarifas hacia México sobre todo, pues van en ese rubro también, es decir, a través de las tarifas, a través o de los aranceles, pues, porque tariffs es en inglés, de los aranceles y del despliegue de militares en la frontera norte, pues es parte de ello, ¿no? Nosotros no lo vamos a pagar, lo van a pagar de forma indirecta el Estado mexicano en este caso. Siempre ha habido esa presión, o desde años atrás ha habido esa presión, ¿no? Con México, y México de alguna manera pues ha cedido o ha tenido que ceder. Alberto, pero yo quisiera preguntarte sobre este despliegue de soldados mexicanos en la frontera que están ahora, ¿sí ha tenido un impacto significativo en la seguridad de Estados Unidos? Mira, sí tiene que ver, sí ha tenido que ver, porque a fin de cuentas se ha disminuido, casi se ha secado el flujo de migrantes hacia la frontera norte, pero también es cierto que las acciones que ha realizado el secretario de Seguridad Pública en México han sido lo suficientemente contundentes para demostrar que se está tratando de cambiar la política en materia de seguridad. De estos 6 años donde no se hacía nada, pues qué casualidad que se han encontrado más de 800 laboratorios de droga sintética, cuando la anterior administración decía que eso no sucedía en México, que no pasaba en México. Entonces, a pesar de que de frente no se le ha querido dar
llevarla contra al presidente mexicano anterior, pues de hecho, no de dicho, de hecho, se está demostrando que lo que se hizo anteriormente en política de seguridad no fue la mejor decisión y que se están tratando de cambiar las cosas. Al igual con el número de detenidos, ¿no? Las armas también. En 6 meses se han detenido más personas que las que se detuvo en todo el sexenio anterior. Entonces, pues eso es pues un golpe de timón en materia de seguridad. Y en cuanto al tráfico de drogas, fentanilo, que estaba tan fuerte hace cuestión de unos meses. Pues sigue estando fuerte, pero ha disminuido considerablemente. A fin de cuentas, eso también va a pegar en el mercado. Es decir, pueden subir los precios del fentanilo. Una de las ventajas que tenía el fentanilo era su bajo costo. Entonces, eso invariablemente va a repercutir en el mercado. Pero a fin de cuentas se tiene que seguir de este lado luchando, porque a fin de cuentas también corremos el riesgo de, al cerrarse la frontera, que México sea un país de consumo, y eso no se puede permitir. Tenemos que seguir echándole ganas de este lado, pero también en Estados Unidos se tienen que generar políticas públicas que realmente incidan en la ayuda a las personas que están enfermas y que son adictos. No nada más en el fentanilo, sino en cualquier droga. A fin de cuentas, algo que hemos comentado aquí y en mensajes cuando hemos platicado es pues que aquí se penaliza y allá se administra el problema. Entonces son ópticas diferentes. Alberto, ¿cuánto crees que dure todo este despliegue de militares en la frontera por parte de México? Y realmente, pues sí le está ahorrando millones de dólares a Estados Unidos en detenciones. Sí es un ahorro sustancial. El problema es que va a durar el tiempo que Donald Trump quiera seguir presionando. Eso a fin de cuentas lo sabemos que es su forma de negociar las cosas. No de esta vez, no de la vez pasada que fue presidente, sino desde siempre como empresario. Entonces, tendría que ver mucho con su plan personal y también cómo van moviéndose las fichas, pues incluso pues el movimiento de Waltz hacia la ONU que se nombró el día de ayer es algo muy interesante porque a él fue el que se le ocurrió o fue el ideólogo junto con Dan Crenshaw sobre esto de intervenir militarmente a México y declarar a los cárteles como grupos terroristas. A ellos dos se les ocurrió y fue una política que retomó Trump. Entonces también el cómo se van moviendo las piezas dentro de su gabinete va a ser importante para saber qué tanto va a presionar. Alguien, por ejemplo, en América Latina teníamos mucho miedo de Marco Rubio y ha resultado ser el más moderado de todos, ¿no? El más tranquilo y el más negociador. Entonces, pues ha habido sorpresas respecto Mira a que lo ha mencionado el secretario de todo, Marco sí, Rubio. Él ha sido el bateador emergente de todo, ¿no? Y ha hecho un papel bastante bueno y a pesar que muchas personas estaban pues en cierta zozobra de su estilo y ha sido el más moderado, ¿no? Sí. Guillermo, muchísimas gracias, Guillermo Alberto. Muchísimas gracias por venir aquí a contarnos y analizar todo esto. Te agradezco que pases un excelente fin de semana. Al contrario, Janet, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Vamos al corte, regresamos con más. Escuchen todo.